Bueno, bienvenidos a otro video. En esta parte vamos a empezar a realizar las configuraciones básicas del amplificador operacional. Entonces vamos a empezar con la más sencilla. Vamos a empezar con el comparador. Bueno, para esto vamos a ver lo siguiente. Tenemos nuestro amplificador operacional correctamente dibujado como siempre, con su entrada no inversora y su entrada inversora y su salida. Recordando que el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia diferencial, que ya dijimos que tiende a infinito, por la diferencia de voltaje de la entrada no inversora y la entrada inversora. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa? Supongamos que B más es mayor a B menos. ¿Eso qué significaría? Que el voltaje de salida sería igual a el voltaje de polarización menos cierta cantidad de voltaje dependiendo del amplificador operacional. ¿Y esto por qué? Porque si VO, es decir, el voltaje de salida, es igual a la ganancia diferencial, que tiende a infinito, por algo que tenga signo positivo, pues nos vamos a saturar hacia arriba. Ahora, suponiendo que B más es menor a B menos. ¿Eso qué significa? Que el voltaje de salida va a ser VCC, perdón, aquí es positivo, aquí es negativo, más cierto voltaje que depende del amplificador operacional. Y esto porque el voltaje de salida sería igual a la ganancia diferencial, que se supone que tiende a infinito, igual acá, por un signo negativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podríamos decir que el voltaje de salida va a ser igual a, vamos a llamar esta diferencia VCC más menos el voltaje igual a voltaje de salida alto o V output high en inglés, y a la de abajo le vamos a llamar voltaje de salida bajo o voltage output low en inglés. Sería VOH cuando B más es mayor a B menos, y VOL cuando B más es menor que B menos. Y bueno, ahí tendríamos el caso perfecto en el que nuestro circuito comparador funciona de manera ideal. ¿Para qué podríamos usarlo? Por ejemplo, para hacer señales moduladas en ancho de pulso para controlar motores. Tenemos, por ejemplo, en esta gráfica bien hecha, tenemos en la entrada inversora un voltaje senoidal de cierta frecuencia mucho menor que el que vamos a tener en la entrada, en la entrada inversora, que vamos a pintar en verde, y podría ser una señal triangular de una frecuencia mínimo 10 veces más alta que la señal roja. Ahí suponiendo eso, y que tendríamos en la salida, siguiendo ese pequeño patrón, tendríamos una serie de pulsos que obedecerían a que cuando la señal verde es menor que la roja, esté en bajo, de lo contrario esté en alto. Más adelante, cuando tengamos un pequeño video de simulación, vamos a ver todo esto.
y así sucesivamente, una serie de pulsos cuadrados. ¿Esto de qué sirve? Los motores pequeños de imán permanente se comportan como un filtro pasabajos, de tal manera que si yo le pongo esta señal de alta frecuencia a un motor, pues él me va a tomar la señal roja, porque le va a quitar el componente de alta frecuencia, que es lo que está modulando. Ahora, borremos esta gráfica excelentemente hecha y vamos a pasar al caso donde ustedes se preguntan ¿qué pasa si B más es igual a B menos? ¿Qué pasa? Entonces, ustedes deben recordar que existe algo llamado el voltaje de offset, que recordamos que variaba con la temperatura. Entonces, nuestra ecuación del amplificador operacional ideal es que BO es igual a sub D por B más menos B menos. Esto es cierto si el voltaje de offset fuera cero. Realmente lo que tenemos es que es la ganancia diferencial por el voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora más o menos un pequeño voltaje de offset. Así como su magnitud varía con la temperatura, su signo también. Entonces, el hecho de que ustedes no tengan ningún voltaje en este par de entradas no significa que el comparador vaya a ser cero, porque no está comparando nada y no estamos en este caso aquí, sino que este defecto del amplificador operacional va a hacer que el voltaje de salida se sature hacia alguno de los dos lados. Podríamos utilizar este circuito para varias cosas, como mencioné, para controlar un motor mediante una señal de PWM. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un PWM con este circuito? Supongamos entonces que tenemos nuestro amplificador operacional. Aquí vamos a poner el PWM. Tenemos nuestro amplificador operacional polarizado con más menos 15 voltios. Supongamos que es un LF353. Y vamos a tener una conexión a un motor. Esta conexión directa no se debe hacer porque se quemaría el amplificador operacional. Más adelante explicamos por qué y cómo corregirlo. Entonces, podríamos tener una señal de referencia que vamos a llamar ref y un voltaje modulador. De tal manera que vamos a hacer otra gráfica muy bien hecha. Donde vamos a marcar nuestros voltajes VOH, que recordemos que es la polarización menos un poquito, y VOL, que es la polarización negativa más un poquito. Y vamos a suponer, por ejemplo, que R, es decir, la referencia de T, va a estar, no sé, por ejemplo, en 0. Vamos a irla pintando por acá a medida que varía el tiempo. No es que sea ruido, lo estoy haciendo así para que se distinga. Y la señal verde, que va a ser BM, va a ser una señal triangular de una frecuencia considerable para que el motor filtre el componente de alta frecuencia. Entonces, al hacer eso, vamos a obtener en BO, que la vamos a pintar en azulito, lo siguiente. Recordemos que BO aquí es BOH si B más es mayor que B menos y BOL si B más es menor que B menos.
Entonces aquí BH sería B menos y ref sería B más. Entonces vamos con lo siguiente. Aquí B menos es mayor a B más, es decir que B menos es más chiquitico. Entonces vamos a empezar por aquí. Luego pasa lo siguiente, entonces vamos a subirlo aquí. Y así vamos mirando cuál es mayor, en cada momento. Vamos a hacer los dibujitos bien, porque BH y BL ya los marcamos. Entonces miren, cuando la señal de referencia está en ceros, tenemos un PWM con ciclo útil del 50%, porque siempre cambia cuando la señal pasa por cero, si la señal es simétrica. Entonces aquí lo tendríamos del 50%. Entonces vamos a mirar qué pasa si tuviéramos una referencia un poquito más allá. Vamos a borrar esto un momentico, ahorita lo volvemos a escribir. Entonces, si tenemos la referencia, por ejemplo, acá, y la misma señal triangular, que teníamos anteriormente de una frecuencia más alta, ¿eso qué haría? Entonces recordemos de nuevo, BO es igual a BOH cuando B más es mayor a B menos y BOL cuando B más es menor a B menos. Entonces aquí la roja es mayor que la azul. Recordemos que la roja es B más que la verde y la roja es B más y la verde es B menos. Entonces aquí vamos a empezar. Cuando la roja sea menor, entonces cambiamos. Entonces aquí la roja se vuelve menor y aquí vuelve a ser mayor la roja. Durante todo este periodo que sea mayor la roja, va a estar la salida en alto y cuando pase lo contrario, en bajo. De tal manera que nos damos cuenta que al variar el voltaje de referencia, estamos variando el ciclo útil en la misma proporción. Puede haber una sobremodulación si la señal roja se sale de los límites de la señal verde. Por ejemplo, si yo en la señal roja coloco, no sé, unos volticitos más de tal manera que quede por aquí, la verde nunca va a ser mayor, por lo que vamos a ver siempre una salida en alto. Y así es como funciona el comparador. Esta es una gran aplicación. Se puede usar también para modulación de audio, entre otras cosas. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es una de las configuraciones que se utilizan para acoplar entradas de baja resistencia con salidas de sensores de alta resistencia o por el estilo, cosas por el estilo. Entonces tenemos el seguidor. El amplificador operacional que dibujamos anteriormente estaba en lazo abierto porque no había ningún camino directo de la entrada a la salida, de ningún par de entradas a la salida. Este está en lazo cerrado porque hay un camino directo de la entrada a la salida. Aquí tenemos que este va a ser el voltaje de entrada y aquí tenemos que este va a ser el voltaje de salida. Cuando están en lazo cerrado, tenemos que P más es aproximadamente igual a B menos. Entonces, de ser así, tenemos que B más, en este caso, es igual al voltaje de entrada. Y que B menos, en este caso, es igual al voltaje de salida. Dejándonos con que si utilizamos esto que acabamos de mirar, el voltaje de salida sería igual al voltaje de entrada. Entonces, ¿de qué nos sirve un circuito que no amplifica? Si es un amplificador. Entonces viene lo siguiente. La
impedancia de entrada vista desde aquí va a ser calculada de la siguiente manera. Zin es igual al voltaje que entra sobre la corriente que entra, ¿cierto? Pero recordemos que los amplificadores operacionales tienen la propiedad de tener una impedancia de entrada muy grande. Aquí no estamos analizando la impedancia de entrada del amplificador operacional, sino la del circuito seguidor. Entonces, al ser eso así, la corriente más tiende a 0 y la corriente menos también tiende a 0. Por lo que podríamos decir que esta tendería a 0, es decir, que BI sobre 0 tendería a ser una impedancia de entrada idealmente infinita, que va a estar sesgada realmente es por el valor real de la impedancia del amplificador operacional. Entonces, también podemos notar que este circuito va a tener una impedancia de salida idealmente 0. ¿Por qué? Porque la impedancia de salida va a estar calculada como VO sobre la corriente de salida. Aquí no tenemos carga, entonces la corriente de salida es 0. Entonces aquí haríamos una impedancia infinita, pero pues esa no es la idea. La idea es que el amplificador operacional ideal no tiene límite de corriente, pero los reales sí lo tienen. Entonces vamos a decir que la impedancia de salida va a ser en este caso aproximadamente igual o igual a la impedancia de salida del amplificador operacional, que es idealmente baja, idealmente 0 para que no haya pérdidas de voltaje en la salida. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, un sensor resistivo cuya impedancia o resistencia va a variar en función de la temperatura. Puede ser un termistor PTC o NTC. Este va a estar alimentado por una fuente de corriente constante. Entonces vamos a variar, o como respuesta vamos a ver el voltaje. Eso quiere decir que V es igual a I de entrada por R dependiente de la temperatura. Entonces, al ser eso así, la resistencia va a variar. Entonces, si la resistencia va a variar y queremos conectarlo a otro circuito que tenga una resistencia de entrada bajita, va a haber algo que se llama efecto de carga, que es que el voltaje acá se va a dividir entre las dos partes. Supongamos que realmente este circuito Norton que podemos ver acá lo cambiamos por su equivalente de Thevenin con la misma R de T. Entonces, si yo coloco un circuito con una impedancia de entrada bajita, se me va a ir el voltaje que resulta aquí en V1 y V2. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Colocando un seguidor de por medio. Entonces, dibujamos de nuevo el equivalente de Thevenin del circuito con su resistencia que depende de la temperatura, recordando que la fuente de Thevenin va a ser igual a II sobre R de T. Y aquí colocamos un seguidor. Así desacoplamos las impedancias y reducimos el efecto de carga a nada, por más que esta también sea pequeñita. Este es uno de los usos del amplificador seguidor. Entonces realmente espero que les haya gustado este video y cualquier duda o comentario lo dejan en la cajita. Gracias.